Un saludo con todos. Pues a continuación les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación que consiste en presentar una nueva carretera desde el ingreso de Podocarpus hasta el sector de Cristal, que consiste en este tramo. Nos basamos en la vía original de la carretera Loja-Vilcabamba, denominada E682, en la cual pretendemos diseñar una alternativa la cual es de mejor circulación vehicular para los usuarios o para los transportistas, es más rápida con respecto a tiempo y es más segura para evitar los accidentes, y la vía es por lo tanto más fácil para los conductores. Por lo tanto, se han cumplido todos los parámetros de diseño que se han establecido y se han tenido en cuenta a lo largo de su realización, y por lo tanto hemos escogido la alternativa más económica, y por lo tanto va a tener un menor impacto ambiental, y por ende su resistencia va a ser de una duración larga durante su periodo de vida. Vamos a tratar de diferentes temas, como lo pueden ser el diseño geométrico horizontal, la consistencia de la carretera, los planos y las conclusiones. Diseño geométrico horizontal. En este capítulo se define la planimetría de la carretera en base a la alternativa que hemos seleccionado, que va desde la entrada al Parque Nacional Podocarpus hasta cerca de la población de la Nueva Cristal. Para ello, se inicia presentando los parámetros de diseño con los cuales se va a realizar el análisis y su respectivo diseño. Primeramente es necesario conocer la velocidad específica de diseño, por lo cual nos vamos a la categoría de la carretera, que se destina primaria y de una calzada, sobre el tipo de terreno, y escogemos que es una velocidad de 70 km por hora. Con esa misma velocidad vamos a conocer la pendiente máxima, ubicándola en la categoría de la carretera. Con la velocidad de diseño tenemos que la pendiente máxima va a ser del 7%. En el ancho de la calzada también vamos con el tipo de carretera, sobre el terreno, y es necesario también la velocidad para conocer que tiene un ancho de calzada del 7.30. Como se muestra en la fotografía, es decir, cada ancho de carril va a medir 3.65 metros. Ahora, en cuanto a la pendiente transversal de la calzada, es decir, el bombeo que tendrá cada curva, se define como aquella que se coloca en los tramos rectos, que va desde el eje hacia los bordes, y también facilita el escurrimiento de las aguas lluvias, por lo que hemos escogido que es de tipo muy bueno, ya que se encuentra dentro del parámetro que dice de superficie de concreto hidráulico o asfáltico. El peralte también es considerado un elemento de seguridad vial en el momento en que el vehículo entra a la curva, con el fin de compensar con un componente de su propio peso. Se ha escogido en base a la velocidad específica de 70 km por hora, y escogido un peralte de 8%. Asimismo, en la misma tabla podemos conocer el radio mínimo con el que se va a trabajar en las curvas, que es el calculado de 167.8, y con el que se va a trabajar, que es de 168 metros. Para seleccionar la categoría de la carretera se tomó en cuenta lo dispuesto por el MTOP, en el cual presenta una clasificación de las carreteras de acuerdo al tráfico proyectado, el TPDA, por lo cual hemos nosotros calculado de 8.106 vehículos por día, que se ubican en el primer criterio. Y aquí se muestra la tabla general de los datos. Con la categoría del camino que se reúne la topografía, y el volumen de tránsito diario de diseño, que es de 8.106 vehículos por día, la velocidad de diseño, así como su velocidad específica, que es de 70 km por hora, la pendiente longitudinal, que es del 7%, el peralte máximo de 8%, el radio que se va a trabajar de 168 metros, la longitud mínima de los espirales, que es de 80 metros, el ancho de la calzada, que es de 7.30, y la pendiente transversal de la calzada, que es de 2%.
Ahora, en cuanto al trazado planimétrico, se trató de hacer las respectivas modificaciones tomando en cuenta los parámetros y elementos necesarios de diseño para realizar así un diseño seguro y confortable para el usuario. Por tanto, se cambió de lo que son curvas circulares simples a curvas espirales de transición, teniendo así la tabla siguiente. Aquí podemos ver lo que son los datos de la poligonal anterior, que tiene que ver con las curvas circulares, y los datos a la poligonal definitiva, que son las curvas espirales de transición. De esta manera se procedió con el diseño respectivo de las curvas horizontales de la misma, como podemos observar en la imagen, las cuales sus datos corresponden a las tablas siguientes, mismos que se tomaron del programa Civil 3D. Aquí podemos ver datos como lo son su longitud, la orientación, la progresión inicial, su progresión final, coordenadas, radio, ángulo de incremento y velocidades específicas. Estas velocidades específicas se tomaron en cuenta de acuerdo a la velocidad de diseño, longitudes de los tramos rectos de la vía y su ángulo de deflexión. En este caso, nuestra velocidad de diseño es mayor a 50 km por hora, las longitudes están entre 150 y 400 metros y su ángulo de deflexión es menor a 45 grados. Por tanto, su velocidad específica será igual a la velocidad de diseño de 70 km por hora. Asimismo, se determinó que su radio absoluto de todas las curvas será de 168 metros con peralte del 8%, mismo que también depende de la fricción transversal que vaya a tener la vía, la cual a su vez depende de la velocidad específica de los 70 km por hora, teniendo un valor así de 0.15 de fricción transversal, y así corroborando los resultados del peralte de 8% y por tanto un radio de 168 metros. Ahora bien, en esta tabla podemos ver lo que son las longitudes de espiral de entrada y salida que corresponden a las curvas, mismas que se calcularon de acuerdo a 3 criterios, de acuerdo a la variación de la aceleración centrífuga, a la transición de peralte y por razones de percepción y estética. En cuanto a la variación de la aceleración centrífuga, esta depende de la velocidad específica, radio de la curva, peralte y una variable j que corresponde a la variación de la aceleración centrífuga, misma que se obtiene a partir de la velocidad específica de la misma de 70 km por hora, por tanto su variable j es de 0.7. Reemplazando cada uno de estos valores tenemos una longitud de espiral de 50 metros redondeada a su máximo. De acuerdo a la transición de peralte, esta depende del ancho de carril, del peralte y de la pendiente relativa de los bordes, misma que de igual manera depende de la velocidad específica. Entonces, su pendiente máxima será de 0.55%, entonces reemplazando tenemos una longitud de 60 metros, y su pendiente mínima es de 0.1 al carril, que corresponde a 0.365%, teniendo una longitud de 80 metros. Y por razones de percepción y estética, esta solamente depende del radio de la curva, en donde la primera ecuación corresponde a la percepción y la segunda a la estética, teniendo valores de 40 y 20 metros respectivamente. Entonces, analizando estos 3 criterios, se escogió aquel valor mayor entre todos estos, que son los 80 metros. Asimismo, se calculó lo que es una longitud máxima de la espiral, la cual solamente depende del radio de curva, teniendo un valor de 200 metros redondeado a su mínimo. Y además sus entretangencias mínima y máxima. La mínima nos dice que la distancia recorrida será a los 5 segundos de la menor velocidad específica de las curvas adyacentes a las entretangencias horizontales. Por tanto, se multiplica su velocidad específica en metros por segundo por los 5 segundos, teniendo un valor así de 97.22 metros. Y su entretangencia máxima, esta no debe superar las 15 veces la velocidad específica de las entretangencias horizontales, quedando así un valor de 1050 metros. Bien, continuando con nuestra presentación, hablemos sobre la consistencia del diseño. Bien, dentro de este parámetro, la primera pregunta que se nos viene a la mente, ¿qué es la consistencia del diseño? Dentro del campo de la construcción, este concepto es aplicado de diferentes formas. Lo que vendría a ser dentro del diseño y construcción de carreteras se refiere a que los cambios de velocidad de operación que se experimenten a lo largo de la carretera no sean muy fuertes y que dicha velocidad no difiera fuertemente a la velocidad de diseño. O sea, que los cambios que se vayan experimentando a lo largo del diseño no tienden a ser muy bruscos. Bien, otra pregunta es de que ¿qué beneficios nos trae el estudio de la consistencia en el diseño? Bien, viéndolo desde la perspectiva del conductor, el primer beneficio o el principal beneficio que nos otorga este análisis es la seguridad, ya que este nos ayuda a identificar los cambios que se vayan a ir experimentando al momento de nosotros tomar una curva o ascender o descender dentro de una vía, para que estos cambios de velocidad no tiendan a ser muy bruscos y se adapten a lo que se requiere.
Bien, continuamente nosotros tenemos un proceso de cálculo que puede ser manual o mediante un programa, el cual va a ser explicado más adelante. Netamente centrándonos en el proceso manual, nosotros nos basamos en una tabla de rúbricas donde podemos encontrar que si va a ser buena, aceptable o mala. Dentro del campo bueno es cuando se cumple que las características de diseño al 100%, aceptable si cumple en parte y necesita un análisis para mejorarla, y en el caso de que sea mala necesita un cambio desde cero para adaptarla a lo que se requiere. Continuamente nosotros tenemos que analizar dos tablas, la cual la primera vendría a ser respecto a la velocidad de operación en curvas y la segunda vendría a ser respecto a la velocidad de operación entre tangencias horizontales. Siendo estas tablas dependen de la pendiente longitudinal, la cual fue calculada anteriormente con un valor de -10, porque partimos de un tramo descendente y al momento de nosotros hacer el tramo ascendente o de regreso, lo vamos a tomar como positiva, siendo así que nuestro estudio se va a basar entre la primera y última ecuación para realizar los estudios, mostrando los resultados que se ven en las tablas. Nosotros también tenemos que basarnos para el criterio de la consistencia en 3 tipos de criterios, los cuales son el criterio 1, que vendría a ser la consistencia del diseño, el criterio 2 sobre la velocidad de operación, y el criterio 3 sobre la conducción dinámica. Dentro de estos 3 criterios nosotros nos tenemos que basar en una tabla de rúbrica para calificarla en el caso de que sea bueno, aceptable o malo. Para dar este criterio nosotros tenemos que basarnos en los rangos de calificación que se presentan en cada tabla para nosotros adecuarla a cada criterio. Del criterio 2 existen casos especiales, tanto como en el criterio 3, los cuales tienen que ser explicados para poder entenderlo de mejor manera. Nosotros en el caso 1 hablamos sobre cuando la entretangencia de diseño es menor a la entretangencia mínima, haciendo que la variación de velocidad se calcule con la diferencia de velocidades en operaciones de la primera curva con la segunda. Bien, en el segundo caso nosotros hablamos cuando la entretangencia del diseño es mayor a la entretangencia máxima. Para ello nosotros tendríamos que restar la velocidad de operación de la curva con la curva de la velocidad deseada. Y dentro de nuestro estudio, nuestro diseño se encuentra dentro del caso 3, donde el caso 3 se trata de que cuando la entretangencia del diseño es menor a la entretangencia máxima, pero no es mayor a lo que vendría a ser la entretangencia mínima, nosotros tenemos que restar la velocidad de operación con la velocidad de operación de las tangentes, con la fórmula que se presenta en la misma tabla. Para eso se requiere el criterio 2 y determinar el caso en el que su diseño se encuentre. El criterio 3 también tiene una parte adicional donde nosotros tenemos que partir de identificar el valor de n, que vendría a ser el tipo de terreno, para nosotros aplicar las fórmulas que se encuentran seguidamente. Siendo así que nuestros resultados tanto para el criterio 1 se encuentran entre buenos y aceptables, que se tendría que rectificar en cierta parte. Para el criterio 2 de igual forma se tendría que realizar un pequeño análisis, pero en cambio en el criterio 3 se tendría que realizar un estudio desde cero. Siendo así que nuestros resultados son dentro de los perfiles de velocidad como se los muestra a continuación. Buenas, quiero hablar sobre la consistencia de diseño y cómo realizarlo en el programa IHSD. A continuación vamos a exponer. Primero debemos de exportar los datos del Civil 3D, como pueden ser formatos XML o LAT-XML. Luego debemos de importar los datos desde el programa, desde el IHSDM, y lo importamos, y al momento de importarlo vamos a ver que hay algunos errores. Por lo tanto, nosotros podremos corregir esos errores o podemos hacer el ingreso manual. Nosotros elegimos el ingreso manual. En el ingreso manual debemos de seleccionar la opción de nueva carretera. Nos va a dar el nombre, como podemos ver aquí. También nos podemos llenar los datos que están aquí. Esos datos debemos de llenarlos de acuerdo a nuestro proyecto. Tenemos que llenar el área, tenemos que llenar el elemento type, y por último, después de llenar todos los elementos, debemos de dar a terminar. Luego nos va a dar el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical. Por lo tanto, en el alineamiento horizontal debemos de llenarlos a partir del Civil 3D. Los datos los importamos igual de la tabla y los pegamos aquí. En el alineamiento vertical debe ir 0, ¿no? Entonces, seguimos. Después sigue la velocidad de diseño. La velocidad de diseño del proyecto era de 70 km por hora. Entonces, por lo tanto, está aquí 70 km por hora. Luego la velocidad deseada, que es de 96.40, pero como no podemos ponerle decimales, coge con 96. Luego va el Roading Hazard Rating, que es la clasificación de peligro en la carretera, que es de 4. Entonces con eso seguimos adelante con el Posted Speed. Nosotros hicimos de 60 y 70 km por hora.
para que poder comparar cuál sería el mejor. Como podemos ver aquí, está de 60, y entonces vamos a ver el de 60. Antes de eso, aquí están las gráficas de plan, está el perfil y está la vista de cruz. Bueno, vamos a ver la evolución de 60 km por hora. Hay de forma creciente y decreciente. Entonces vamos a ver de forma creciente. Aquí están las tablas que nos brinda el programa. Aquí podemos ver que el criterio 1 nos da todo de manera muy buena. En el criterio 2 también vemos que nos da un criterio muy bueno. Y ahora de forma decreciente. Aquí nos dan las gráficas que tenemos. En el criterio 1 igual nos da de muy bueno. En el criterio 2 igualmente nos da de muy bueno. Por lo tanto, nosotros debemos de considerar solo el criterio 2 para ver si podemos hacer unos ajustes en la carretera, pero como nos da que está muy bueno el diseño, no corregimos nada. Luego tenemos la evaluación de 70 km por hora, igualmente de forma creciente y de forma decreciente. Vamos a ver de forma creciente, aquí están las tablas que nos dan. El criterio 1, que aquí hay aceptable y malo. En el criterio 2, que hay solo aceptable. Por lo tanto, hay algunas cosas que debemos de corregir ahí. De forma decreciente, vemos las gráficas que están aquí, que nos brinda. El criterio 1, que igualmente hay de forma aceptable y malo. El criterio 2 nos da de toda forma aceptable. Por lo tanto, nuestra conclusión, podemos ver que la de mejor diseño es de 60 km por hora. Como podemos ver, se acerca a la velocidad de operación, que es 73.33 km por hora. Gracias. Con respecto a los planos, se puede mencionar que se ha establecido un mapa de la provincia de Loja, estableciendo sus cantones y sobre todo el cantón Loja, que es nuestro sitio de interés, específicamente en la parroquia de Vilcabamba, donde va a ser nuestra alternativa a diseñar. Nuestro plano va a contener la planimetría general, las planillas y peraltes en curvas, y cabe recalcar que estos proporcionan información general de lo que se pretende realizar a la alternativa que se estableció desde un principio. Por la planimetría general podemos observar la alternativa que se ha propuesto, que va desde el punto A hasta el punto AB. Tenemos en cuenta la vía original que está a la izquierda y por ende podemos observar por qué tramos de la vía o de las curvas de nivel está transcurriendo nuestra alternativa. Es importante recalcar que comprende desde el tramo del ingreso de Podocarpus hacia el sector de la parte B que corresponde a Cristal, que es un sector de la ciudad de Vilcabamba. Se ha trabajado en las coordenadas WGS 8417 Sur y por ende hemos establecido que nuestra ruta esta ruta, la alternativa, es una de las más económicas y por ende su impacto ambiental va a ser a menor escala, ocasionando beneficios para la ciudadanía. Podemos establecer las planillas y peraltes de nuestra carretera, los vértices existentes y las coordenadas tanto en X como en Y. Podemos observar el perfil de la carretera indicándonos cómo puede ser su sentido tanto de ida como de vuelta. Por último tenemos el siguiente plano que va a indicar todas las curvas espirales que hemos tenido, indicando las entretangencias, los radios que hemos cumplido, desde dónde va a iniciar cada punto, el ángulo que forma con respecto al inicio y al final, y sobre todo vamos a darnos cuenta que cumplimos con los diferentes parámetros que se han establecido desde un principio, como han comentado, de los diferentes criterios en los cuales nos hemos basado para poder atribuir aquello. Entonces hemos cumplido cada parámetro, sobre todo la parte de los radios, como un paralte que cabe recalcar que es el 8% con lo que hemos venido trabajando a lo largo de nuestro proyecto. Llegar a concluir que gracias a la ayuda del programa ISHDM o Interactive Highway Safety Design Model, se han podido establecer las siguientes conclusiones: que el diseño geométrico de la carretera tiene una buena consistencia tanto en sentido de ida como de vuelta. Como se había mencionado anteriormente, tanto en los criterios 1, 2 y 3, todos los parámetros han sido muy buenos y aceptables, tanto como ida como de vuelta, pudiendo emitir esta conclusión. Por otra parte, también tenemos el cumplimiento de los radios, el peralte máximo entre cada intertangencia. A lo largo del diseño geométrico horizontal hemos venido cumpliendo estos parámetros para poder tener el diseño óptimo e ideal. Y como tercer punto, tenemos que la consistencia se la puede calificar como bueno y aceptable.
Por lo tanto, el diseño vendría a ser óptimo y no vendría a ser necesario ningún cambio. Por ende, este proyecto podría llegarse a llevar a cabo después de unos futuros estudios de las nuevas actualizaciones que existen a nivel nacional y en cada día. Y pues eso sería, y muchas gracias.